Francia y Alemania toman iniciativa en la presión migratoria hacia Europa. Pues sí, muchas noticias que estamos viendo hoy en día en la televisión y los medios de comunicación hablan sobre la presión migratoria que está recibiendo Europa de países africanos y de Oriente Próximo por los conflictos y el malestar que sufren esos ciudadanos en esos países. ¿Qué sucede aquí? Que hay muchos problemas ya de inmigrantes dentro de la Unión Europea. Lo que va a hacer Francia y Alemania, que es lo que vamos a ver ahora, es intentar reducir ese impacto. Pero ¿puede haber llegado demasiado tarde? Vamos allá. Francia y Alemania quieren reducir la presión migratoria en Europa. Esa convicción incluye por primera vez la hipótesis de hacerlo en un grupo reducido, sin implicar a los 28 Estados miembros europeos. La idea sobrevoló este domingo, día 24 de junio de 2018, la minicumbre que reunió en Bruselas a los 16 países comunitarios más afectados por la migración para tratar de rebajar la tensión política. Europa busca una distribución con esto más justa del desafío migratorio, pero los estados más concernidos discrepan sobre el significado de esa fórmula. Aunque del encuentro organizado por el presidente de la Comisión Europea, el archiconocido ya Jean-Claude Juncker, no emergió ninguna fórmula mágica, los líderes articularon un diálogo fluido, distinto a las invectivas o a las discusiones escuchadas en los últimos días. Se dice que ha sido una reunión positiva y esperanzadora, pero siempre vemos que en cuestiones de presión migratoria se han puesto de acuerdo, pero después ha pasado algo que no se podía controlar, como el cambio de gobierno en Italia o cambios de gobierno en otros países. Conscientes de que la falta de consenso entre estados en Europa ha mantenido cautiva la reforma del asilo que ensaya la Unión Europea desde 2016, tanto la canciller alemana Angela Merkel como el presidente francés Emmanuel Macron defendieron la posibilidad de progresar en círculos reducidos. ¿Qué podemos sacar en claro de estas afirmaciones, que están haciendo Emmanuel Macron y Angela Merkel? Pues que Europa está en una situación muy complicada, porque si no, se obligaría a los países a hacer lo que Europa o Bruselas, el centro de Europa, quiere hacer. Pero en cambio están intentando realizar diferentes cumbres con países que están a favor de la inmigración y los que están en contra se dejan fuera. ¿Por qué la Unión Europea, si no se cumple esto, no expulsa a esos países de la Unión Europea propiamente dicha? Pues bien, porque Europa no se puede permitir el lujo de expulsar a países que pueden hacer tambalear a Europa y al euro de tal manera que podría desaparecer tanto la Organización de Países, el Tratado de la Unión Europea en sí, como la moneda única. Y estamos viendo que no es solo la inmigración lo que preocupa realmente, sino que hay algo más allá, el miedo a la ruptura de Europa. Y por eso no se amenaza a los países que no quieren acoger a esos inmigrantes. Por eso decimos en este canal siempre que Europa está a punto de romperse y por algún lado tiene que salir esa fisura. Vamos a seguir con el vídeo. No fueron los únicos líderes, Emmanuel Macron y Angela Merkel, que respaldaron este enfoque selectivo de la inmigración. En la reunión, el primer ministro griego también, Alexis Tsipras, defendió que haya una iniciativa europea a varios niveles que implique al menos a quienes todavía quieren que Europa afronte sus problemas de manera colectiva. El líder griego, cuyo país fue el más afectado sin duda por la crisis de llegadas de pateras y de inmigrantes por otros cauces también por tierra en 2015, principalmente de refugiados de la guerra, de refugiados sirios, iraquíes y afganos, alertó contra las medidas unilaterales que refuerzan una visión antieuropea y conservadora, haciendo referencia a los países, por ejemplo, como Italia, que ha cambiado esa política a través de el ganar las elecciones por parte de partidos que están totalmente cerrados a la idea de que haya más inmigración en Italia. Pero ¿por qué Italia se comporta así? Porque aquí no sale mucho los porqués. Siempre se trata de criticar a los países, pero los porqués están ahí, pero no nos lo dicen los medios de comunicación. Aquí vamos a intentar enfocar esa visión del por qué en Italia se está produciendo este movimiento antimigratorio hacia el propio país italiano. Esta noticia que voy a leer ahora mismo es del año pasado. Va a hacer un año, el 28 de junio. 28 de junio de 2017 se producía esta noticia sobre Italia. Italia desesperada con la llegada masiva de inmigrantes. Amenaza con cerrar puertos. Y es que en tan solo un día, el año pasado, llegaron 12.000 personas a las costas italianas y Italia pidió ayuda a la Unión Europea para encontrar una solución al conflicto en un mensaje en el que amenazó con cerrar sus puertos. Europa se mantuvo totalmente en silencio.
Sergio Mattarella, que era presidente de la República de Italia, dijo en su momento que si no lo frenábamos, la situación será inmanejable. ¿Y qué es lo que decidió la gente? La gente decidió votar a los que cerraban categóricamente los puertos a inmigrantes. ¿Es culpa de Italia o es culpa de toda la Unión Europea este problemón que hay en las costas del sur de Europa? El norte vive impasible. El norte también ha recogido inmigrantes y refugiados, con lo cual, ¿quién responde por esto? ¿Tiene culpa a Europa de lo que está sucediendo en esos países? ¿Ha sido cómplice de esos conflictos? ¿Le interesaba a Europa que esos conflictos surgieran en esa parte del mundo? No podemos destacar solo las cosas malas que pasan en otros países, cuando el nuestro seguramente también ha hecho cosas feas, sobre todo en países como Siria, Irak o Afganistán. ¿Pero qué va a suceder con los inmigrantes? Esa es la pregunta. ¿Por qué vienen tanto a Europa? ¿Qué es lo que está sucediendo en los países de origen? Tenemos el famoso Aquarius, que se ha dicho, redicho y republicado 1000 veces en los medios de comunicación que el Aquarius llevaba más de 600 inmigrantes. Pero en ningún momento se ha dicho de dónde son, de qué país y qué está sucediendo en ese país. Eso también es manipular la información porque nos la están ocultando. ¿Por qué? A mí me gustaría saber de dónde son, de qué país son, para poder intentar arreglarlo de manera más justa en los países de origen. ¿Qué pensáis vosotros sobre este tema? Vamos a hacer nuestra conclusión y vamos a acabar el vídeo. Pues sí, esto es lo que hay en Europa hoy en día. ¿Qué es lo que haríais vosotros? ¿Quién es el culpable de la situación? ¿Son los gobiernos populistas que se dice que cierran sus puertos después de haber llegado miles y miles de inmigrantes a las costas italianas sin recibir ayuda de Europa? ¿Qué se está haciendo en los países de origen para intentar reducir esa presión migratoria? Nadie habla de los países de los que vienen los inmigrantes. ¿Qué está sucediendo allí? Y sobre todo, ¿de dónde son esos inmigrantes? Esas preguntas nos las tenemos que hacer siempre. Todas las preguntas y sobre todo los porqués de las cosas. Muchas gracias a todos, ya sabéis, podéis darle a like, suscribiros, también, por supuesto, compartir el vídeo en redes sociales con vuestros amigos y familiares y, como no, mostrar vuestras teorías y opiniones sobre el tema, sobre estas preguntas que acabamos de hacer al final del vídeo y qué es lo que vosotros opináis sobre el tema de la inmigración. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.